Eh, Voy a explicar en este video donde se crea una tabla dinámica. Para el ejemplo voy a utilizar el problema siguiente. Necesitamos encontrar para cada región o para cada departamento cuánto se ha vendido en ventas en esta empresa, cuál es el total de ventas en esta empresa. Vamos a darle clic a insertar y vamos a decirle clic en pivote tabla. En este momento y siempre que vayamos a crear o hagamos este primer paso de una tabla dinámica, vamos a tener este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es el que nos va a permitir hacer varias cosas. El cuadro de selección de una tabla o rango nos permite definir cuál es la tabla de datos que voy a utilizar para resumirla en una tabla dinámica. Normalmente esta área queda seleccionada automáticamente si usted seleccionó una celda específica de la tabla de datos. Listo. Esta opción, utilice una fuente de datos externa, nos va a permitir elegir datos que están en una base de datos, ya sea de MySQL o Access, para poder utilizar datos de ellas y poder hacer una tabla dinámica con esos datos. También por medio de usando una conexión de base de datos de Office o alguna otra conexión de base de datos. Como veremos más adelante, también podemos hacer que en nuestras tablas dinámicas, o mejor nuestras tablas dinámicas y nuestras tablas de datos vayan siendo guardadas en un repositorio, llamémoslo así, que se va a llamar modelo de datos. El modelo de datos va a contener tablas que voy a poder utilizar para hacer tablas dinámicas con ellas. Este tema o el modelo de datos lo vamos a ver cuando miremos relaciones entre tablas. Una vez que uno ha elegido la fuente de datos, ya sea por la selección de una tabla o rango o una fuente de datos externa, siempre será necesario definir el lugar donde vamos a generar la tabla dinámica. Hay dos posibilidades en términos generales: generar una nueva hoja de cálculo cada que se crea una tabla nueva, o usar una hoja de cálculo existente. Listo. En los ejemplos que vamos a hacer más adelante, ustedes van a ver cómo se puede usar una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Por último, tenemos la opción de elegir si se quiere analizar varias tablas. Entonces podemos agregar estos datos que esté trabajando, o mejor, esta tabla de datos la puedo agregar al modelo de datos. Como les dije, vamos a mirar más adelante cómo agregar una tabla al modelo de datos para luego usar ese modelo de datos para hacer tablas dinámicas que utilicen, por ejemplo, relaciones. Finalmente, cuando ya se ha hecho el proceso de seleccionar el origen, de definir el lugar donde lo vamos a hacer y definir si se agregan los datos al modelo de datos, le damos clic al botón de aceptar.
o cancelar si es el caso pues extremo de que no queremos crear una nueva tabla de dinámica.